La historia negra es la historia estadounidense. Es una historia de resiliencia, triunfo y el espíritu humano perdurable. Desde la llegada de los primeros africanos en 1619, los afroamericanos han moldeado la estructura misma de nuestra nación. Su viaje ha estado marcado por inmensos desafíos, pero también por logros notables. Este ensayo explora el rico tapiz de la historia negra. Profundizaremos en eventos clave, figuras influyentes e hitos culturales. Desde los días más oscuros de la esclavitud hasta la lucha por los derechos civiles, la historia de los afroamericanos es un testimonio del poder de la esperanza y la búsqueda de la igualdad. Únase a nosotros mientras descubrimos el legado de fuerza, perseverancia y brillantez cultural que define la historia negra. Es una historia que continúa inspirando y moldeando nuestro mundo hoy. El año 1619 marcó un punto de inflexión en la historia estadounidense. Un barco holandés llegó a Jamestown, Virginia, con un cargamento de africanos esclavizados. Este evento marcó el comienzo de un brutal sistema de esclavitud que moldearía la nación durante siglos. La vida de los africanos esclavizados era de penurias y opresión. Se les negaron los derechos humanos básicos y fueron sometidos a trabajos forzados. A pesar de los horrores que enfrentaron, los africanos esclavizados resistieron su esclavitud de innumerables maneras. Se rebelaron, escaparon y se aferraron a sus tradiciones culturales. A medida que las colonias crecían, también lo hacía la institución de la esclavitud. Se promulgaron leyes para codificar y hacer cumplir la subyugación de los africanos. La invención de la desmotadora de algodón en 1793 afianzó aún más el sistema, haciendo que la producción de algodón fuera inmensamente rentable y aumentando la demanda de mano de obra esclava. Las semillas de la desigualdad racial sembradas durante este periodo tendrían un impacto duradero en la sociedad estadounidense. La lucha por la libertad y la igualdad se convertiría en un tema definitorio de la historia negra. El siglo XIX fue testigo del auge del movimiento abolicionista, una red de individuos que lucharon incansablemente para acabar con la esclavitud. Abolicionistas como Frederick Douglass, Harriet Tubman y Sojourner Truth utilizaron sus voces y acciones para exponer los horrores de la esclavitud y abogar por su abolición. El ferrocarril subterráneo, una red clandestina de casas seguras y rutas, ayudó a miles de personas esclavizadas a escapar a la libertad en el norte. Harriet Tubman, una conductora del ferrocarril subterráneo, arriesgó su propia vida repetidamente para guiar a otros hacia la libertad. Las tensiones por la esclavitud alcanzaron un punto crítico en 1861 con el estallido de la Guerra Civil. La guerra, librada entre la Unión y la Confederación, fue en última instancia una batalla por el futuro de la esclavitud. Los soldados negros desempeñaron un papel fundamental en el ejército de la Unión, luchando por su propia libertad y la preservación de la nación. La Guerra Civil culminó con la Proclamación de Emancipación de 1863, que declaró la libertad de las personas esclavizadas en los territorios confederados. Esta proclamación, emitida por el presidente Abraham Lincoln, marcó un punto de inflexión en la lucha por la igualdad, pero la lucha estaba lejos de terminar. Después de la Guerra Civil, la nación entró en un periodo conocido como Reconstrucción. Durante este tiempo, se hicieron esfuerzos para reconstruir el sur e integrar a la sociedad a las personas anteriormente esclavizadas. Los afroamericanos lograron avances significativos durante la reconstrucción, participando en el gobierno y estableciendo escuelas y negocios. Sin embargo, la reconstrucción duró poco. Los sureños blancos resentían los cambios provocados por la reconstrucción y promulgaron leyes conocidas como leyes de Jim Crow para privar del derecho al voto a los afroamericanos. Estas leyes impusieron la segregación en todos los aspectos de la vida, desde escuelas y restaurantes hasta transporte y vivienda. La era de Jim Crow fue un periodo de intensa discriminación racial y violencia. Se utilizaron linchamientos, impuestos electorales y pruebas de alfabetización para aterrorizar y reprimir a los afroamericanos. A pesar de estos desafíos, las comunidades negras demostraron una notable resiliencia, estableciendo sus propias instituciones y continuando la lucha por la igualdad. Sección 5. La Gran Migración y el Renacimiento de Harlem, un despertar cultural. A principios del siglo XX, se presenció un éxodo masivo de afroamericanos del sur rural a los centros urbanos del norte y el oeste. Este movimiento, conocido como la Gran Migración, fue impulsado por la búsqueda de mejores oportunidades económicas y el escape de las condiciones opresivas del sur de Jim Crow. La Gran Migración llevó al crecimiento de vibrantes comunidades negras en ciudades como Nueva York, Chicago y Los Ángeles.
En Harlem, Nueva York, floreció un movimiento cultural conocido como el Renacimiento de Harlem. Este periodo de explosión artística e intelectual celebró la identidad y la creatividad negra. Escritores como Langston Hughes, Zora Neale Hurston y Claude McKay dieron voz a la experiencia negra a través de su poesía, novelas y ensayos. Músicos como Duke Ellington, Louis Armstrong y Bessie Smith cautivaron al público con su innovadora música de jazz y blues. El Renacimiento de Harlem fue un testimonio de la resiliencia y la creatividad de los afroamericanos, mostrando sus contribuciones únicas a la cultura estadounidense. También sentó las bases para el movimiento por los derechos civiles que surgiría en las décadas siguientes. El movimiento por los derechos civiles fue una era fundamental en la historia estadounidense, marcada por los incansables esfuerzos de individuos y grupos que luchan por la igualdad y la justicia. Desde el boicot de autobuses de Montgomery hasta la marcha sobre Washington, estas valientes acciones desafiaron el statu quo y exigieron un cambio. Líderes como el Dr. Martin Luther King Jr., Rosa Parks y Malcolm X se convirtieron en símbolos de resistencia y esperanza. Su legado continúa inspirando movimientos por la justicia social en todo el mundo. La excelencia negra se celebra en varios campos, mostrando el inmenso talento y las contribuciones de los individuos negros. Desde la literatura y la música, hasta la ciencia y los deportes, la excelencia negra es un testimonio de resiliencia y brillantez. Figuras como Maya Angelou, Muhammad Ali y Katherine Johnson han dejado una huella imborrable en sus respectivos ámbitos. Sus logros nos recuerdan el potencial ilimitado dentro de la comunidad negra. Hoy, continuamos celebrando y reconociendo las contribuciones de los individuos negros en la sociedad contemporánea. Innovadores, artistas y líderes están rompiendo barreras y estableciendo nuevos estándares. Desde la industria tecnológica hasta las artes, las voces negras están moldeando el futuro. Celebraciones como el Mes de la Historia Negra y el Juneteenth destacan el viaje continuo y los logros de los negros, asegurando que sus historias sean contadas y honradas. El impacto de la historia negra es perdurable y de gran alcance. Es una historia de lucha, triunfo y perseverancia que continúa moldeando nuestro mundo. Al comprender y reconocer esta historia, allanamos el camino para un futuro más inclusivo y equitativo. Las lecciones aprendidas de la historia negra no son solo para el pasado, sino que son esenciales para construir un mañana mejor. Recordar y honrar la historia negra es un compromiso con la justicia, la igualdad y la celebración de la dignidad humana. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para más.